Señores, ¿cómo están? Clase del día miércoles. Bueno, estábamos en la parte de conteo, ¿no? Quiero mirar un detalle del último coeficiente que vimos, ¿no? Es decir, ¿qué vimos nosotros? Vimos que si yo tengo n objetos y extraigo r combinándolos, ese coeficiente se calcula como esta fórmula: n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Entonces voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Para que se den cuenta cómo funciona esto. Para entender mejor el coeficiente, vamos a manejarlo por un ejemplo. Digamos que yo tengo un conjunto A con los objetos ABC, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, el número de objetos sería 3. N es 3. Voy a elegir 2. Entonces, ¿qué pasa si N es 2? Entonces, quiere decir que yo puedo elegir así, el A con el B, como conjunto, ¿no? Puedo elegir el A con el C y puedo elegir el B con el C. Es como formar subconjuntos. Los estoy combinando. ¿Qué quiere decir? Que el orden de salida no importa. Entonces, ¿cuántas elecciones hubo? 1, 2, 3. Eso sería 3 combinado 2. Pero 3 combinado 2, según esta fórmula, sería 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial por 2 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3, 6. Esto es 1 factorial es 1, 2 factorial es 2. ¿Y esto cuánto me da? 3. ¿Listo? ¿Qué significa este 3? 1, 2, 3. He elegido dos objetos de un conjunto sin tener en cuenta el orden. Pero, ¿qué pasa si yo manejo el coeficiente NPR? En el coeficiente NPR, esta situación se convierte en 2. Porque usted lo puede preguntar en AB o BA. ¿De acuerdo? Esta se convierte en 2. En AC y CA, porque es diferente, porque el orden importa. Y aquí lo mismo con lo mismo, con esta. Entonces, ¿quién es 3P2? 3P2 es NPR es N factorial sobre N menos N factorial. Entonces sería 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Pero 3 factorial es 6. Y 1 factorial es 1. O sea, eso me da 6. ¿Qué es 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? O sea, usted puede elegir los objetos combinándolos, es como si fueran subconjuntos. El orden no importa, porque el conjunto AB es igual al conjunto BA. Pero los puede elegir permutándolos, que es teniendo en cuenta el orden, y por eso yo divido en combinación por 2 factorial. O sea, esto que está acá lo divido por 2 factorial, y si fueran 3 lo divido por 3 factorial. Es más o menos la idea del problema. ¿Bien? Bueno, entonces, con esto que estamos viendo nosotros, podemos hacer muchos problemas interesantes que pues uno jamás podría pensar que lo podría resolver. Y por ejemplo, un problema clásico es este, ¿no? Un ejercicio clásico es ejercicio en un grupo de 40 estudiantes, en un grupo de 40 estudiantes
se eligen 5. Se eligen 5 para formar un comité. Pero elegir 5 es como coger 5 elementos sin tener en cuenta el orden, porque el comité que se va a formar es un comité de 5 personas que van a tener las mismas prerrogativas, las mismas características, etc. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede hacer? ¿De cuántas maneras? ¿Sí? Maneras se puede hacer. Se puede hacer. Entonces, la respuesta es de una. Yo tengo 40 en el conjunto y los voy a elegir 5. ¿Por qué utilizo combinatoria? Porque no me están diciendo que una persona va a ser presidente, la otra vicepresidente. No hay, eso no sucede. ¿Y esto cuánto sería? 40 combinado 5 es 40 factorial sobre 40 menos 5 factorial por 5 factorial. Pero resulta que para hacer ese cálculo, esta calculadora que yo les comentaba la vez pasada, tiene esas facilidades. Entonces vamos a calcular 40 combinado 5. ¿Cuánto da? Da 658.008. O sea, da un número, pues, sorprendente, ¿no? 658.008. Da 658.008. Listo. Que es un número gigante. Que si yo no tuviera ¿cómo se llama? Este mecanismo, sería prácticamente imposible yo hacer listados. Me gastaría toda una vida contando eso. ¿Bien? Pero mire, hay problemas de la vida diaria que se le presentan a uno como los siguientes. Que sería segundo problema. Otro ejemplo. Ahí en el texto que estamos manejando aparece el problema del baloto, ¿sí? Entonces recordemos el baloto como era antes, que ahora lo cambiaron, ¿sí? Lo cambiaron para aumentar la cantidad de números y pues, aumentar las ganancias ellos. Pero bueno, digamos en el baloto antiguo, en el baloto que uno juega, en el baloto hay 45 números. O sea, ustedes saben, en la época en que esto lo veía uno por televisión, habían 45 bolitas metidas ahí, salían por un tubito. Entonces la pregunta es, el baloto lo gana la persona que acierta los 6 números que salen. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas? ¿De cuántas maneras distintas se puede armar un baloto? Se puede jugar, la palabra, se puede jugar un baloto. Es decir, es bueno que usted lo sepa, un baloto. Resulta que se juega con 6 números. Se juega con 6 números. El que acierte los 6 se gana el baloto. ¿Listo? Entonces, esto que está acá, este baloto, ¿sí? ¿Qué baloto? ¿Sí?
este problema que está aquí le da a uno una mejor perspectiva de en qué se está metiendo uno cuando quiere jugar baloto, ¿sí? Entonces les voy a contar exactamente qué pasa. Bien, entonces, vea el problema. El problema se puede situar de esta manera. Yo aquí tengo el recipiente donde están las bolas, que sería como un conjunto. Entonces, aquí van a estar las bolas desde la número 1, la número 2, hasta la número 45. Y aquí van a salir 6 bolas. Sacamos 6. Pregunta, ¿importa el orden? No. Lo que importa es que salgan las bolas que usted, o los números que usted tiene. Las bolas correspondientes a los números. Entonces sacamos 6. Entonces, inmediatamente, uno se da cuenta que no importa el orden de salida. No importa, ¿sí?, el orden de salida. Porque puede ser que usted tenga el 8, salió el 8. Que tenga el 1, salió el 1. Que tenga el 25, o que salga el 25, el 1. El orden de salida igual no lo afecta. No importa el orden de salida. Lo que importa es que salgan de salida de las bolas. ¿Ve? Entonces, ¿cuántos balotos distintos hay? Si no importa el orden de salida, se utiliza el coeficiente de combinatoria. Entonces la respuesta es inmediata, porque ese coeficiente resuelve de manera inmediata el problema de cuántos balotos distintos hay. Entonces la respuesta es, ¿cuántos balotos distintos se pueden jugar? Serían 45 combinado 6. Pero ese número, si era grande del anterior, este todavía es más grande. Entonces el anterior nos dio 658.000. Bueno, por ahí recuerdo más o menos. Vamos a ver cuánto nos da este. Pero entonces ese valor lo podemos calcular usando la calculadora, ¿sí? Entonces sería 45 combinado 6. Entonces no sé si ustedes alcanzan a ver ahí. 45 combinado 6, ¿sí? Vamos a ver igual. Exacto. Da un número que es sorprendente. Da 8 millones, ¿sí?, como antiguamente se lo colocaba, 145.060 balotos diferentes. O sea, que es una posibilidad bastante pequeña que tendría una persona de un baloto ganárselo. Sería usted jugó un baloto, es una opción entre 8 millones. Una lotería de 4 cifras es una opción entre 10 millones y para allá vamos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a mirar lo siguiente. Ese sería otro ejemplo, ¿eh? Pero hay más ejemplos que se pueden hacer con este tipo de argumentación. Y otra cosa, hay un principio, o sea, ¿qué llamamos nosotros? Principio de multiplicación, n factorial, n permutado r y n combinado r. Pero hay un principio que también es útil y se llama, creo que tal vez el último de todos los principios de conteo, métodos de conteo, de las técnicas, que se llama principio de adición. Se llama así, principio de adición. ¿Y qué dice el principio de adición? ¿Listo? El principio de adición dice lo siguiente. Dice que, bueno, el principio de multiplicación habla de un trabajo que se hace en etapas. En etapas es como ir de Bogotá a Ibagué, una etapa, de Ibagué a Cali, otra etapa, ¿sí? O sea, para armar un viaje en etapas. Pero póngale cuidado al principio de adición, que es lo que dice. Dice, bueno, antes de denunciarlo,
vamos a considerar un ejemplo para poder entender el principio de adición. Consideremos el siguiente ejemplo. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer, la vez pasada estábamos haciendo el viaje de Bogotá a Cali. Ahora vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo es así. Usted está en la ciudad de Bogotá. O sea, esto es su origen, la ciudad de Bogotá. Y aquí está la ciudad de Cali. ¿Sí? Entonces, para hacer referencia, esto es Cali. Y esto que está acá es la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Bueno, usted va a viajar de Bogotá a Cali. Pero resulta que cuando usted va a viajar de Bogotá a Cali, usted puede hacer lo siguiente. Puede viajar en avión. Entonces se va para el aeropuerto. Puede viajar en bus. Entonces se va para la terminal. Digamos que puede viajar en carro. Entonces se va para una terminal de carros que obviamente es ideal, ¿no? O puede viajar por tren. Pongámoslo así, ¿no? Avión, bus, carro y tren. Esto sería por tren. Es decir, que usted va a ir de Bogotá a Cali o por avión, o por bus, o por carro, o por tren. ¿Bien? Entonces, resulta que usted llega al aeropuerto y encuentra que para ir de Bogotá a Cali le ofrecen un tipo de servicio, otra aerolínea, hay 4 aerolíneas, que sería primera aerolínea, segunda aerolínea, tercera y cuarta aerolínea, ¿sí? Para ir de Bogotá en avión, todos en avión. Ahora, ¿qué pasa en bus? En bus usted llega al terminal y también tiene una flota, 2 flotas, pongámosle 3 flotas, ¿sí? O sea, tiene 1, 2, 3. Digamos que usted va a viajar en carro. Entonces en carro le ofrecen un transporte especial y un transporte diferente, primero y segundo. Y digamos que lo mismo pasa en tren. En tren hay digamos que 1, 2 y 3 flotas de trenes. O sea, un servicio 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando usted elige viajar de Bogotá a Cali, tiene 1, 2, 3, 4 alternativas, que son avión, bus, carro y tren. ¿Sí? Entonces, observe lo siguiente. Cuando usted quiera viajar, se va a dar cuenta que puede. En la ruta de avión existen 4 posibilidades. 1, 2, 3, 4. En la ruta de bus, por bus, existen 3 posibilidades. Por carro existen 2. Y por tren existen 3. Pero yo no las voy a multiplicar, no. Porque cada línea que usted escoja aquí va a ser una forma diferente de viajar de Bogotá a Cali. Entonces, el viaje de Bogotá a Cali lo puede hacer, esta sería P1 formas, P2 formas, P3 formas en carro y P4 formas. O sea, que ¿de cuántas maneras puede viajar de Bogotá a Cali? Se puede viajar de P1 más P2 más P3
más P4, que sería 4 más 3, 7, más 2, 9, más 3, 12 formas distintas, 12 formas. Y se llama principio de adición. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Eso que usted está viendo ahí es el principio de adición. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto no está en etapas. Usted ya no pasó por Ibagué. No. Usted va derecho Bogotá-Cali. Inclusive ya las 4G de ahora ya no entran a las ciudades, supuestamente, ¿no? Ese es el futuro. Entonces, usted va de acá a Cali. Entonces, ¿qué pasa? Eligió alternativa, se llama esa. No etapa, se llama alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Avión, alternativa bus, carro y tren. Entonces, ese ejemplo es el que me sirve para explicar el famoso principio de adición, que es el que viene a continuación. Entonces, se llama, ahora sí lo voy a enunciar, se llama principio de adición. Adición de suma, ¿no? Adición de suma. Entonces, sería así. Principio de adición. Pues dice, un trabajo llamémoslo W. ¿Qué es el trabajo en este ejercicio? El trabajo es ir de Bogotá a Cali. Ese es el trabajo. Un trabajo tiene N alternativas. N no son etapas, son alternativas. Tiene N alternativas para realizarse. Para realizarse. ¿Sí? Bueno. ¿Cuántas alternativas hay acá? Esta es la primera, segunda, tercera, 4. O sea, este trabajo tiene 4 alternativas. Aquí son N alternativas. Ahora, esta alternativa se puede hacer de P1 formas. Esta se puede hacer de P2. P1 sería ¿cuánto? 4. P2 sería 3. P3 sería 2. Y P4 sería 3. ¿Sí? Puede realizarse de N alternativas. Bueno, dice, además, el ejemplo anterior fue bueno haberlo colocado porque ya uno va a entender lo que le dice a uno el principio de adición. Entonces, sigamos con el enunciado del principio de adición. Además, la primera alternativa A1 se puede hacer, esa alternativa se puede realizar o hacer realizar de P1 formas. P1 formas. La segunda, A2, se puede realizar de P2 formas. Y así sucesivamente, la enésima alternativa se puede realizar de Pn formas. Entonces, bajo estos supuestos, ¿qué dice el principio de adición? Entonces, el trabajo W se puede realizar de
se puede realizar de W se puede realizar de P1 más P2 más etcétera más Pn, formas diferentes. Formas. ¿Listo? Ahí estamos. Ese es el famoso principio de adición. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede aplicar el principio de adición? Veamos un ejercicio especialmente diseñado para el principio de adición. Entonces lo vamos a hacer a continuación. Dice, ejercicio. A ver, en un grupo de 10 estudiantes, pongámoslo así, en un grupo de 10 estudiantes se forman grupos que no excedan, vean la característica, que no excedan 3 estudiantes. 3 estudiantes. ¿Ven? Cuidado con esto. Grupos que no excedan. Pregunta. ¿Cuántos grupos se pueden formar? ¿Cuántos grupos se pueden formar? Ese sería un problema clásico para el principio de adición, porque aquí hay una pregunta de esa naturaleza. Primero analicemos el problema a ver si lo entendemos bien todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un grupo de 10 estudiantes. Entonces, digamos que uno puede utilizar conjuntos para decir que el grupo de 10 estudiantes sería el estudiante número 1, el estudiante número 2 y el estudiante número 10. Ahí están los estudiantes. Entonces, los grupos que se formen no pueden pasar de 3. Entonces puede ser grupo de un estudiante, grupo de 2 o grupo de 3. Entonces, sería alternativa número 1. Alternativa primera. Formar grupos de un estudiante. Grupo de un estudiante. Pues está visible, ¿no? Porque el grupo no tiene que ser un grupo de un estudiante. Entonces sería 10 combinado 1. Alternativa 2. Grupo de 2 estudiantes. Grupo de 2 estudiantes. Sería 10 combinado 2. Porque es un grupo donde no importa el orden. Y alternativa 3. Grupo de 3 estudiantes. Sería 10 combinado 3. ¿Ve? Pero ahora, yo siempre estoy formando grupo. O sea, siempre se forma el grupo. Pero hay 3 alternativas. 1, 2, 3. O sea que el número total sería la suma de este más este y no el producto. O sea, hay que tener cuidado cuando hay principio de adición y cuando hay principio de multiplicación. O sea que la respuesta de este problema sería la siguiente. ¿Sí? La respuesta. Entonces la respuesta sería esta. Finalmente la respuesta sería, a veces uno ve las respuestas en los libros y las dejan así escritas, ¿no? Pero uno puede, a ver, 10 combinado 1 más
la cantidad de grupos de 2 estudiantes más la cantidad de grupos de 3 estudiantes. Bueno, y para calcular eso, como yo les digo, podemos utilizar esta calculadora, y esta calculadora nos facilita el cálculo porque tiene sus coeficientes ahí metidos dentro del software. Entonces, ¿cómo sería? Empecemos. 10 combinado 1. Creo que eso es 10. Claro, eso da 10. Claro, es muy fácil. ¿Por qué? ¿Por qué da 10? Porque ¿cuántos grupos de un estudiante se pueden formar? Esto da 10. Más 10 combinado 2. 10 combinado 2. 45. 45 más 10 combinado 3. 10 combinado 3. 120. Esto da 120. Y entonces al final esta respuesta numérica nos dará 170. 60, 70. Eso me da 175 grupos diferentes. ¿Qué utilizamos? Utilizamos el principio de adición. Bueno, ahora tenemos todos los principios ya, o sea, balance de todos los principios. Si hacemos un balance, sería pues hacer un balance, ¿sí? Hagamos un balance para poder saber con qué herramientas contamos para todos los efectos del conteo. ¿Sí? Serían las siguientes. A ver, ¿con qué herramientas? Digamos, un resumen. Un resumen. Entonces tenemos, para efectos de poder contar de una manera técnica, digamos que para contar técnicamente, tenemos los siguientes principios, que son 2, principios y coeficientes, que son 3. ¿Sí? Entonces, en el orden que los vimos, primero, principio de multiplicación, lo recordamos, un trabajo en etapas, cada etapa con su número de formas, se llama así, principio de multiplicación. ¿Qué más tenemos? Tenemos, segundo, n factorial. N factorial es permutaciones de n objetos. Son permutaciones de n objetos. Todas las permutaciones. O sea, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 10 personas? 10 factorial. Y ordenar lo que permutar. Permutaciones de n objetos. Tercero, coeficiente de permutación NPR, ¿sí? De n objetos, extraemos R con orden, o sea, con permutación, con orden, o sea, permutándolos. Por eso se llama de n se escogen n permutándolos. De n objetos se escogen n permutándolos, o sea, presidente, vicepresidente, tesorero, eso que vimos la vez pasada. Seguimos. ¿Qué más hay? Cuarto,
cuarto sería este. Uy, bueno, borré el primero. Cuarto sería coeficiente de combinatoria. Cuarto. N combinado L. Entonces, combinatoria. Combinatoria es de N objetos extraemos R, ¿Cómo se niega que no tenga orden? Combinándolos, se llama combinándolos. O sea, no se tiene en cuenta el orden, eso se combina, combinándolos, sin orden. Esa es la palabra que se emplea, ¿no? O sea, combinándolos quiere decir sin orden, ¿no? O sea, no juega el orden, como ya lo hemos visto. Y el último coeficiente, que es el coeficiente 5, es el principio, bueno, aquí borré, principio de multiplicación. Multiplicación, ¿sí? Y el quinto, el último principio que incluimos, que fue el principio de adición. Entonces, resulta que estas técnicas que tenemos para contar se pueden combinar, que es otra parte del arte del conteo, ¿no? Aunque muchas personas lo llaman a eso el arte de la combinatoria. Entonces, todo esto ¿a qué va a conducir? A que podamos manejar correctamente el concepto de probabilidad para eventos igualmente probables, ¿sí? Porque de aquí nace la probabilidad, que es la parte ya final de este curso, que yo, hablando con los monitores, etcétera, y como hemos estado juiciosos en todas las clases, se han hecho, no he perdido ninguna, gracias a Dios he tenido la salud, y ustedes, ojalá que también Dios quiera. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que vamos a terminar en la fecha 15. Yo creo que para el 15 de julio estamos terminando. Y entonces vamos a hacer un tercer parcial, lo mismo que la vez pasada. Yo les digo cuáles van a ser los temas, hacemos aquí una especie y ustedes se van a preparar. Que entiendo que les ha ido bien, me agrada que hayan aprovechado el tiempo, señores. Esto va a pasar y el tiempo se aprovechó, ¿vale? Bueno, entonces sigamos. Entonces vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio es: dice, en un salón de clase, ¿sí? En un salón de clase hay, pongámosle 20 hombres, ¿sí? Y pongámosle 10 mujeres, ¿sí? Puede ser una carrera que tenga más o menos esa proporción de, a veces son más mujeres que hombres dependiendo de la carrera, ¿no? Bueno, entonces es lo siguiente. ¿De cuántas maneras posibles se pueden elegir 3 hombres, perdón, 3 hombres y 2 mujeres? ¿Listo? O sea, vamos a elegir 5 personas, pero queremos saber de cuántas maneras pueden ir 3 hombres y 2 mujeres en esa elección. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 hombres y 2 mujeres? Entonces miren lo que vamos a hacer. Entonces yo les decía que aquí se pueden combinar los coeficientes. Entonces este problema hay que pensarlo bien. Entonces, como usted va a elegir 3 hombres y 2 mujeres,
y el trabajo es elegir 5 personas, porque hay que poner claro el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Pongamos claro el trabajo, ¿cuál es? Trabajo es, pongámoslo así, elegir 5 personas, ¿sí? Elegir 5 personas de manera tal que la composición sea de manera tal que sean 3 hombres y 2 mujeres. Ahí está pues planteado el problema. Entonces la pregunta es de cuántas maneras se pueden hacer. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 2 etapas. Primera etapa, elegir los hombres. Segunda etapa, elegir las mujeres. Y después las multiplicamos. Porque está dividido en etapas. No en alternativas, sino en etapas. Entonces, este es un problema que lo vamos a hacer por etapas. Entonces, etapa número... O sea, yo formo grupos de hombres. Y aquí grupos de 3 hombres y aquí grupos de 2 mujeres. Entonces, en la etapa número 1 hacemos esto. Etapa 1. Etapa número 1. Elegimos 3 hombres. ¿Perfecto? Y en la etapa número 2, elegimos 2 mujeres. Elegimos 2 mujeres. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Bajo este tipo de situación, viene lo siguiente. Elegimos 2 hombres, 3 hombres, 2 mujeres. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos elegir 3 hombres? Pues resulta que hay 20 hombres. Entonces la respuesta para esto sería, ¿de cuántas maneras se puede hacer esta etapa? Número de formas sería 20 combinado 3. Porque voy a elegir 20 de 3. ¿Ven? Son grupos que no tienen orden. Y aquí, ¿cuántas mujeres hay? P2 sería 10 combinado 2. O sea que la respuesta sería 20 combinado 3 multiplicado por 10 combinado 2, que es una respuesta grande, pero que ya la debemos calcular, porque esto se hace con nuestra calculadora, porque a mano sería un poquito largo, ¿no? Yo pienso que si se pregunten un parcial algo así, debe dejarse así la respuesta, ¿no? Porque no sé si ustedes tengan la calculadora, tocaría hacer toda una investigación. Bueno, me agrada mucho que esto les esté interesando. Ojalá Dios quiera que lo estén entendiendo y seguimos con este trabajo, señores. Nos vemos el día viernes y que pasen buena noche ya a estas alturas.